La presidenta Sheinbaum abre la posibilidad de retornar al Mayo Zambada a nuestro país con tal de defender la soberanía de nuestro territorio, y te sorprenderá ver qué reacción tuvo el gobierno de Donald Trump ante la carta de este capo mexicano. Vamos a revisar la noticia, ¡vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. El Mayo Zambada pide auxilio al gobierno mexicano y advierte una crisis diplomática con Estados Unidos si es que no lo liberan a la brevedad. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el líder del cártel de Sinaloa revela una operación encubierta en México para capturarlo. Y es que, ciudadanos, las relaciones entre México y Estados Unidos y todo este tema del narco, pues claro que se ha complicado día a día con la llegada de Donald Trump. Y todo esto se ha venido a agravar justamente después de que hoy mismo Ismael El Mayo Zambada envió una petición al Consulado General de México en Nueva York, donde exige que lo defienda legalmente el gobierno de la presidenta Sheinbaum. En el documento, el capo sinaloense pide al gobierno mexicano que se solicite su repatriación inmediata al argumentar que su traslado a Estados Unidos fue ilegal. En el texto, el cual tuvo acceso el diario Reforma, el capo exige al gobierno que reclame a Estados Unidos su repatriación. Inclusive advierte que de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un tremendo colapso. Por supuesto, el Mayo Zambada señala que de no intervenir a favor de sus derechos, se abre la puerta a que políticos, funcionarios mexicanos y otros personajes también puedan ser trasladados ilegalmente a la Unión Americana, lo cual, ciudadanos, estaría abriendo la puerta o sugiriendo a que la captura de este capo fue justamente una operación encubierta del gobierno de los Estados Unidos a espaldas del gobierno mexicano, y además violando toda soberanía y tratado internacional entre ambos países. Cuestionada sobre esta petición que realizó el Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum, si bien no ha definido del todo si es que va a defender al Mayo Zambada, pero sí expresó que evidencia una posible irregularidad de parte de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden, que probablemente estaría pidiendo la repatriación de este personaje para ser juzgado ante autoridades mexicanas y en todo caso cumplir con el debido proceso de extradición a los Estados Unidos. En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte.
Entonces sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho. Entonces la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, la presidenta Sheinbaum explicó que el tema no es defender al narcotraficante, sino evidenciar cómo se llevó a cabo su detención sin la participación de México. En ese sentido, señaló que será la Fiscalía General de la República la institución que se encargue de revisar su caso y determinar si es que hubo una injerencia de parte de los Estados Unidos. Sin embargo, ciudadanos, la presidenta Sheinbaum también ha dado un revés al gobierno de Donald Trump al haber firmado y enviado una propuesta de reforma constitucional donde se reformarían 2 artículos que estarían, entre otras cosas, blindando la soberanía de México y también dictando prisión preventiva oficiosa para todos los extranjeros gringos que estén traficando drogas, armas y dinero en nuestro país. Pues vamos a escuchar a la presidenta anunciando esta medida como contraataque a la designación de los cárteles del narco como organizaciones terroristas internacionales. Dice: cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer al Congreso, en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo. Y pues sí, ciudadanos, ante esta situación, pues claro que el gobierno de Trump ha endurecido estas amenazas en contra del narco mexicano, pues el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, afirmó que Estados Unidos desatará un infierno contra los cárteles y ha dicho además que va a ir con técnicas violentas para acabar con ellos. Pues vamos a escucharlo porque el tono del gobierno de Donald Trump en contra de México vaya que va aumentando y se va intensificando. As you mentioned fentanyl. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border, and the cartels are on notice. You've seen images of the Mexican army doing joint patrols with our border, with our Customs and Border Police, and with our military to secure the United States border, because without a border, you don't have a country and you don't have sovereignty. And if there's not anything more than America first. Y pues sí, ciudadanos, entre otras cosas, el gobierno de México, por otra parte, también ha emprendido una guerra sin cuartel contra estos grupos del narcotráfico, y justamente para demostrarle al gobierno de Donald Trump que nuestro país sí está haciendo algo al respecto para desarticular estas bandas del crimen organizado, que no estamos ocultando el problema y no estamos echándolo debajo de la alfombra como ellos mismos lo hacen. Pues el día de ayer se confirmaron las capturas de 2 capos grandes del cártel de Sinaloa y de su facción de los Chapitos, pues García Harfuch confirmó la captura de lugartenientes y altos puestos de este cártel, como lo son el Güerito y el 200, además de haber dejado herido y casi atrapado a los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán respectivamente. Por el otro lado, en Estados Unidos ya se ha empezado a revelar cómo es que también existen bandas del narco dedicadas al tráfico de fentanilo y de drogas, y es que justamente el día de ayer se desarticuló una banda de policías en el estado de Alabama, pues 5 policías son acusados de actuar como organización criminal por manipular el cuarto de evidencias de las cosas incautadas y de consumir y traficar fentanilo que llegaba a esa comisaría. Pues esa es una noticia que no vamos a escuchar en los medios como Latinus o de ultraderecha, revelando que en Estados Unidos también hay organizaciones criminales, pero como se trata de personas blancas y de personas con ciudadanía estadounidense, pues también ahí no se dice nada y tampoco se le señala como el culpable a la Unión Americana de toda la violencia que hay en México.
pero recordamos que la cifra negra de nuestro país es justamente por las armas que llegan de Estados Unidos a México. Pues recordamos que la narrativa que está impulsando el gobierno de los Estados Unidos es esa, manchar con lo que se pueda al gobierno mexicano para impulsar una invasión militar a nuestro país o una intervención a nuestra soberanía. Pues tanta ha sido la presión para ingresar a México que inclusive el gobierno de Canadá también ha anunciado establecer o determinar a estos grupos del narco como organizaciones terroristas de igual forma en su territorio. De esa forma, impulsando y apoyando la narrativa de Trump para señalar a México como el culpable y hacernos creer que en nuestro país también se necesita una intervención militar para poder solucionar este problema de raíz. Cuando la realidad es que el problema es un problema mundial. Los precursores químicos vienen de China. Eventualmente son trasegados por los elementos corruptos de las aduanas de México, de Estados Unidos y de Canadá. El fentanilo es fabricado en los tres países y el dinero va a dar a los cárteles y eventualmente lavado en instituciones financieras estadounidenses para finalmente llegar a paraísos fiscales que van a dar finalmente al sistema bancario gringo. De eso no se habla ni tampoco se habla de las miles de armas que están pasando ilegalmente de Estados Unidos a México y que con ellas se cometen sin fin de delitos de alto impacto en nuestro país. Pues como dijo la presidenta Sheinbaum, la demanda contra armerías y contra tiendas de armas en la frontera de México debe de ser igual de dura que las medidas que está tomando Donald Trump contra los cárteles y contra los migrantes mexicanos. Pues recordamos del refrán que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y eso, ciudadanos, eso es algo que ya estamos viendo conforme se va revelando más información de la complicidad de Estados Unidos para hacer crecer a estos cárteles en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la carta que envió el Mayo Zambada al gobierno de México? ¿Ustedes creen que vaya a ser retornado a nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!